Buenas noches, profesora Paola. Mi nombre es John Carlos Orrego Cruz, tengo 27 años, vivo en la ciudad de Bogotá. A continuación, voy a hacer el video producto de la reflexión de las tres lecturas propuestas y el video del análisis de la lectura para los niños. Paso a comentarle, me parecieron lecturas bastante interesantes, pero debido a que no tengo una muy buena oratoria para expresar todas mis ideas, hice una reflexión y voy a pasar a leerla. Le ruego me excuse, pero es la única forma para no dejar escapar partes sustanciosas del mismo texto, ideas fundamentales. Pero vuelvo y repito, valga la redundancia, lo que yo leí, lo que voy a leer es exactamente mi punto de vista y mi reflexión sobre el tema. Primera pregunta, ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes? Primero, el texto es un objeto lingüístico, el cual si no se abre en ningún momento no tiene ningún valor. Los textos, hasta cuando son usados, pueden generar o no impacto en los individuos. Segundo, se requiere de cierta competencia lingüística para hacerse inmerso en las obras y tratar de comprenderlas. Pero, sin lugar a dudas, los autores en mayor o menor medida consideran que nuestra antesala orgánica, que es el cúmulo de experiencias pasadas, ya sea psicológicas, culturales e intelectuales, entre otras, aportan elementos para la comprensión. Tercero, el código es un punto de acceso a la obra, pero a nosotros nos compete el deber de descifrarla terminológicamente, contextualmente e ideológicamente, ya sea palabra por palabra o analizando asuntos puntuales de nivel teórico o bagaje sociohistórico, o sea, el contexto temático según el caso, o bien desarrollo de ideas que no son expresadas abiertamente, sino de forma oscura, representaciones literarias paralelas a la realidad. Cuarto, los textos exigen una actitud de laboriosidad por parte del lector, para poder así acercarse de una forma juiciosa, para nada rápida, en la que cada momento se desglose y se comprenda a la luz de la razón e indagación. Siguiente, B. Vamos a hablar sobre las diferencias principales entre las tres teorías. Entonces, de fondo, todos proponen una capacidad de encuentro con el texto. Aunque el autor exponga sus ideas y aunque se cree inclusive en un lector modelo, nada garantiza un acercamiento en las mismas condiciones, por lo que el texto puede llegarse a interpretar de formas distintas, por mínimas que sean. Quizá la forma de diferencia de concepción que tienen es cómo expresan la parte que atañe al lector. Es decir, el caso de la primera lectura se trata de un reservorio de experiencias. Para la segunda, el interés, la rigurosidad y la crítica. La última es la actualización, como aquel desglosar y descubrir lo que está tras el lenguaje, pero que aún así está ligado a experiencias y por eso debe adjuntarse a un modelo para tratar de aproximarlo, pero que no está exento de consideraciones ajenas. B. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo con cada una de las tres teorías vistas? Entonces, profesora Paola, ahí yo paso a hacer una reflexión de cada una de esas lecturas. Empezamos con la lectura número uno y en su aspecto denominado la teoría transaccional. Se inicia la discusión sosteniendo la tesis de que términos como lector y la obra literaria no se pueden considerar en una acepción más fuerte. Por lo tanto, son manifestaciones subjetivas, es decir, por cada persona hay una interpretación textual. Entonces, aunque se puede hacer una generalización conceptual para interpretar el acto lector, la aseveración anterior no pierde su tinte, pues en cada proceso existen múltiples formas de entendimiento de acuerdo a las particularidades de los individuos. Entonces, el autor comenta que tratando de explicar un modelo para definir conceptos de manifestaciones artísticas, se dio cuenta de una teoría que podía sustentar e incluir a la vez todas esas formas. Habiéndose especializado en lengua inglesa y varios años en la academia,
nutriendo sus aportes con la filosofía, la psicología, historia de la literatura, sociología y finalmente la antropología, pudo generar una sustentación de la teoría transaccional del proceso de la lectura en la relación autor y lector y el tema de la redacción. Lo sustenta a través de apartados de la siguiente forma: algo que denomina el paradigma transaccional y entra a definir lo que es la transacción. Entonces, se parte de teorías filosóficas para entender que, por ejemplo, el sujeto es separado del objeto, o a su vez el observador es parte de la observación, que en el tiempo fueron pavimentadas con teorías más robustas o mejor elaboradas, como la de Einstein o Niels Bohr, que nos lleva a determinar que si bien se necesita objetividad, lo inmerso es por tanto la subjetividad, ya que nosotros, en nuestra condición humana, somos los que mediamos con las demás cosas del mundo y nos creamos así, por ende, ideas de este. Mientras que la definición de transacción depende del trabajo realizado por John Dewey y Arthur Bentley, que manifestaron la importancia de tener una visión global, o sea, una transacción, para no hacer observaciones segmentadas, es decir, vistas las situaciones con diversos elementos por separados. Segundo aspecto, el lenguaje de este paradigma transaccional. El lenguaje se ha comprendido como el código que está ahí listo, lo que denominamos a la mano, de cada individuo y del cual se puede hacer usos en las diversas situaciones que se den. Pero sin lugar a dudas, aportes de lingüistas como Ferdinand Saussure convierten la transacción en algo más complejo. Para Saussure, el lenguaje comprende un dualismo, significante y significado, o sea, la relación entre la palabra y el concepto. Que el paso del tiempo se ha convertido en una definición más compleja, eso lo postuló el semiótico Sanders Peirce, que establece una triada: signo, objeto y mente. Es decir, para cada cosa hay una representación verbal, pero es el individuo, a través de la experiencia, el que genera la acepción más efectiva del concepto. La teoría de Peirce toma aún más fuerza cuando se concibe argumentos de científicos del campo neurológico, que sostienen una semejanza de la triada a la que denominan como zonas de convergencia, ya que al realizar estudios con niños se dan cuenta que un signo se vuelve palabra cuando su interacción se expresa desde la experiencia, o lo que ellos denominan estado orgánico. Aún más, sabemos bien que el lenguaje tiene un fuerte componente social. El mismo ayuda a forjar múltiples formas de su concepción. Mas, sin embargo, para Vygotsky, lo más importante da cabida a las múltiples manifestaciones psicológicas de los individuos, lo que da la tonalidad más precisa al código. Incluso se le da a las palabras carácter privado y público, es decir, hay una manifestación del lenguaje que es compartida, o sea, generalizada. Más sin embargo, cada individuo le puede dar un tinte que no comparte la tonalidad inicial, sino que se deriva de sus vivencias, según el postulado de Bates. Otro aspecto tiene que ver con las transacciones lingüísticas. El autor sostiene de manera tácita, con un ejemplo, la importancia de los reservorios lingüísticos como mecanismos para ejercer el significado de determinadas transacciones lingüísticas. Si se observa a dos personas hablando, cada una de ellas llega con unas vivencias anteriores, y cada cual aporta a la comunicación una parte de las mismas, y desde el principio crean significado, incluyendo no solo lenguaje, claro está, sino también hasta la más mínima gestualidad o estado de ánimo para su configuración. Por ende, si cada cual llega a formar significado de acuerdo a vivencias previas, lo que sucede posteriormente es una amplia modificación de lo inicial. En esta primera lectura viene ahora un apartado que denomina el proceso de la lectura y entra a definir una serie de aspectos los cuales reflexioné acerca de ellos. Uno tiene que ver con la transacción con el texto.
Entonces, se habla de la transacción que se dé en un proceso de lectura. Tenemos tres elementos a saber: el texto, el lector y el significado. Ahora bien, el texto de por sí es un cúmulo de palabras ordenadas íntegramente para ofrecer significado, pero que sin lugar a dudas no se toman el ejercicio de la interpretación. Si no se toman en el ejercicio de la interpretación, no dejan de ser más que eso, palabras. Ahora bien, tenemos particularidad de textos como lectores particulares y significados particulares, de acuerdo a la transacción que se dé entre estos, que genera una experiencia y o vivencia particular, por lo que sería inoficioso estudiarlos por separado, ya que es una dinámica global la que da. No solo es la que está expuesta anteriormente, la que funciona en el análisis de la transacción, sino todo el cúmulo de experiencias las que permiten a través de las manifestaciones, ya sean psicológicas, sociales, culturales, entre otras, crear una conexión que permite resaltar el significado. Esto está dado desde el primer momento, con la ilusión inicial del lector de encontrar respuestas, lo que ha forjado una antesala que permitirá aprobar o rechazar lo expuesto mediante su intelectualidad, a la vez de crear los patrones de su próxima consulta, lo que animará su espíritu a una constante revisión e indagación crítica. Venimos ahora a otro aspecto que se titula la postura del lector, y quiere decir que no solo lo expuesto hasta el momento concierne a la globalidad del acto lector, y la forma como se concibe el significado es lo único que atañe a la lectura. Pues bien, existe otro aspecto primordial en esa búsqueda de respuestas, y es lo que se denomina como la postura del lector. Expresa el autor que no solo con la teoría descrita se puede saber si aplica para textos de diferente naturaleza, ya que esta tarea compete al mismo lector establecer cuáles son sus prioridades y ver si existe la contextualización, y además pertinencia de contenido teórico a través de la capacidad selectora que se debe forjar constantemente. También este referente concibe por ende una parte estética, que similar a lo que se ha venido trabajando, se aflora de acuerdo a las experiencias psicológicas de los individuos, y ellos mismos de acuerdo a sus necesidades, vivencias, ilusiones, formas de ver la vida, generan un significado, un sustento elemental, es decir, que permite determinar la temática, generar una evocación del pensamiento. Hasta ahí es mi reflexión acerca de la lectura número 1. El concepto de texto y lector cambia ya para la lectura número 2 del señor Stanislao Zuleta. Entonces, voy a sobre la lectura número 2 y dice así. Por otra parte, la obra sobre la lectura de Stanislao Zuleta basa su interés en primera medida a la obra de Nietzsche. Trata entonces sobre los aspectos que ese hombre consideraba importante para acercarse a su obra. Él consideraba tres figuras: el camello, el león y el niño. El camello es idealización y sobre todo laboriosidad. El león es rebelión, capacidad de no tragarse el cuento, como se dice coloquialmente, la capacidad crítica. Mientras que el niño es aquella inocencia que despierta los sentidos y lo compara con una rueda, aquella capacidad de hacerse inmerso en los más variados temas. El conjunto ofrece la capacidad filosófica. Pero ante todo, lo que más inquieta al autor sobre la obra de Nietzsche es su acceso restringido. Aunque la obra se consiga fácilmente, de forma física, particularmente el Zaratustra, esta exige un grado de entendimiento que excluye los afanes del hombre moderno, que necesita información rápidamente y que no se detiene en el detalle. Si bien se sabe que nosotros estamos inmersos en situaciones psicológicas, vivencias pasadas y que tenemos un código común, esta lectura es distinta porque exige trabajo. El trabajo es detenerse.
el trabajo es detenerse, si es preciso, párrafo por párrafo, a encontrar el significado que el autor realmente le quiere imprimir, ya que si bien el código común a las personas tiene una definición generalizada, en todo caso los autores filosóficos pueden dar una acepción distinta, que de hecho le da otra visión a lo que se plantea. Stanislao postula que desarrolla la idea de la acerca de las obras, manifestando que el código no es tan general como se piensa. El código en una obra estricta y escrita en forma coherente es el que esta misma presenta y es ajeno al que nosotros creemos tener por sentado. Trae a Marx a alusión, hablando sobre un tema económico que tiene que ver con las mercancías, para poner el ejemplo de que si bien todos sabemos lo que son las mercancías, en la postulación del filósofo la palabra toma otra connotación. El código, por ende, en obras cambia de una a otra y nos corresponde a nosotros, como lectores, una correcta interpretación laboriosa que no se da de la noche a la mañana. El código hay que construirlo. Generalmente, la filosofía y la literatura tienen una forma oscura de acceso. El código no es general. El código se descifra, y no se descifra solo palabra a palabra, que como se pudo observar, tiene en una gran cantidad de situaciones connotaciones distintas, sino que se descifra el sustento completo de la misma. Allí es cuando pone el válido ejemplo de Don Quijote de la Mancha, del hombre loco pero a la vez cuerdo, del hombre que nunca ha vivido y que se cansó de lo mismo y prefiere esa locura como un escape, para traer alusión al autor de tal obra, Miguel de Cervantes, un hombre que a sus 50 años no había hecho nada y no quería morir en la más fría soledad y desconocimiento. Para afirmar así, Stanislao, sin vacilar, que el código lo tenemos que crear constantemente nosotros, yendo más allá de lo que expone la obra a simple vista. Hay que imprimir a nuestras lecturas el ánimo suficiente para lograr entenderlas. Si nosotros, aparte de intentar interpretar el código, no colocamos el entusiasmo necesario, jamás llegamos a entender las manifestaciones artísticas inmersas en las obras, la lírica, la poesía que éstas recalcan. El mayor requisito para leer es tácitamente el interés. Si yo no poseo interés, no soy capaz de descifrar el código de las obras que se me presentan. Muchas personas a lo largo de sus carreras consideran que no tienen elementos suficientes para poder interpretar las obras objetos de estudio. Sin embargo, el autor del texto sostiene que las mismas herramientas están implícitas en las obras y concierne al lector averiguarlas, tomar una posición activa, discutir con el texto, aprender a leer, tomar la maravilla que está inmersa en su musicalidad y estilo literario y tener la actitud de averiguar hasta el más mínimo detalle. De todas formas, Nietzsche en alguno de sus apartados comenta que solo se puede aprender hasta donde nuestra misma vivencia permite la comprensión. No se sabe de algo sino hasta que se tiene acercamiento contundente con el objeto, porque es problema nuestro. Sin embargo, recalca la importancia en la dificultad de escribir lo que realmente sabemos, porque como expresa Stanislao, el hablar es un acto que permite por medio de la gestualidad y de justificación constante llegar al significado. Sin embargo, el texto es una aventura virtual, a la que se debe una mejor retórica, a un lenguaje más elaborado y la connotación necesaria para la posible comprensión de los lectores a lo que se requiere dar a entender. Exige de los mismos, por lo tanto, la actitud crítica para apropiarse en la obra, no sean su problema, y le permite nacer y morir constantemente en la misma para descifrar lo expresado y elaborar su significado. Finalmente, el texto hace un llamado a la exigencia de nuestros acercamientos lectores. Si bien nosotros buscamos respuestas a la luz de un problema o una necesidad que nos suscita interés, esta forma es indispensable para crear lo que denomina esperanza, es decir, la esperanza de crear significado, de unir o articular lo que está separado y creemos comprender, para así crear lo que se denomina conocimiento. En todo caso, la configuración de significado debe darse de forma contundente y profesional,
Por eso la invitación a las lecturas rigurosas, de fondo, juiciosas, exhaustivas, reclamantes, con revisiones constantes. Sentarse en el texto mucho tiempo antes de poder empezar a hablar de él. Además, rigurosidad en nuestras expresiones escritas, que sin lugar a dudas son las que permiten el acercamiento y creación de lazos con los potenciales lectores. Hasta acá es la reflexión de la lectura número 2. Voy a empezar a dialogar sobre mi reflexión de la lectura número 3 y dice así. Este texto de Umberto Eco expone la idea de la actualización del texto que va en dos sentidos. El primero tiene que ver con la capacidad del individuo de interactuar con el código, o sea, lo que se denomina competencia gramatical, generalmente establecido, pero a su vez, si es necesario, palabra a palabra, encontrar un significado a lo que se lee. Segundo, aunque uno acceda al código con la intención de descifrar, hace mención que es muy mínimo en significación, ya que a la luz de la interpretación las palabras pueden resultar insuficientes. Por otra parte, el autor hace mención de la capacidad activa y cooperativa que se debe tener para asimilar lo que él define como no dicho, postulados que están inmersos en el lenguaje, pero que atañen a las diversas estructuraciones que se dan, evidenciar en qué tiempo verbal se encuentra la conversación, para comprender el sentido de lo que se está tratando de decir. El autor sostiene además que el texto es una plaga de elementos en blanco, verbos, adjetivos, estados de tiempo, entre otros, que se hacen necesarios para la comprensión profunda de lo que se expone. No solo leer por encima, el configurar significado incluye toda esa serie de aspectos. Por ejemplo, el autor hace un análisis mínimo de la palabra volver, en el contexto de una oración que afecta a dos individuos, lo que de inmediato nos lleva a comprender que el individuo al cual se liga el verbo no se encontraba. Situaciones similares hay que ir revisando o actualizando, como él define, en el texto. Ahora bien, no es solo fundamental el código textuales, ya que ¿quién garantiza que tanto el emisor como el destinatario tengan las mismas fortalezas lingüísticas? Al postularse esta inquietud la relaciona y compara con el lenguaje formal y el lenguaje que denomina grotesco o alterno, o sea, para dar a comprender que el texto carece de herramientas que sí posee la conversación cara a cara, que no se basa solo en la gramática, sino también en la gestualidad y mecanismos de retroalimentación constante. Por consiguiente, si en el lenguaje textual carece de esas herramientas, es necesario instaurarlas en el mismo a través de una estrategia, que consiste en definir un modelo en el cual se asuma una forma que incluya a los lectores en lo que realmente se quiere expresar y o exponer. Al crear un texto a través de un modelo, se intuye que va definido a un público específico, o sea, un texto cerrado, que tiene los argumentos necesarios y la complicidad para con el mismo, es decir, las herramientas necesarias para su comprensión. Además que al ser originado como tal para ese ambiente, el autor tratará de guiar y hacer inmerso en gran medida. Sin embargo, sucede que al caer en otras manos, lo que se denomina texto abierto, puede entrañar un diálogo, fructífero o no, en el cual el texto puede despertar otro tipo de pasiones nunca antes imaginadas. Entonces, ya sea por razones intelectuales o mero disfrute estilístico, eso depende del uso que se le quiera brindar, el cual, valga la redundancia, no es ajeno a la modelación y especial guía que el escritor quiera imprimir. Finalmente, así como se crea un lector modelo, este a través de sus acercamientos creará la figura de su autor modelo. Esta condición, sin lugar a dudas, atribuirá más valor a la lectura, ya que es indispensable conocer las tonalidades que el autor define, para destacar así su importancia a través del uso gramatical, contextual y terminológico. La importancia de la terminología en un determinado contexto es fundamental. Visiones sesgadas, por ejemplo, ya que si se trata de actualizar la información de los textos para encontrar su verdadera intención, el lector deberá hacer uso de sus cualidades intelectuales para hallar solución a este tipo de inconvenientes y estar en concordancia con lo que el autor expresa. Entonces, hasta aquí concluí la lectura número 3.
Lo que hice fue plasmar, como vuelvo y le repito, mi punto de vista por cada una de las lecturas en cuanto al tema el texto, el autor y lo que es el interactuar con la lectura propiamente y todo lo que concierne a dicho. Finalmente está el punto C de lo que la profesora Paola nos propone y dice, observa el video de Martín Garzo, lectura como acogida y responde, ¿qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad? Yo lo definí en cuatro aspectos. El niño, sobre todo en la comparación de Nietzsche, estoy hablando de su primer punto, es la ingenuidad y la alegría constante, la rueda, la capacidad para adentrarse en mundos incomparables y de dejarse afectar, pero a la vez no sesgar su visión. Segundo, leer es tratar de adentrarse en ese mundo oscuro que hay en cada uno, para por medio de la renovación encontrar luz. Eso sería la disposición constante, el espíritu crítico y la capacidad de actualización a que se refieren los autores de los textos objetos de reflexión de la semana. La literatura es un refugio y en las lecturas y el video es expuesto como ese medio de acercamiento al conocimiento y de esparcimiento literario y o cultural. Un lugar donde tratamos de encontrar respuestas y llevamos nuestra experiencia para reformarla. Cuarto y último aspecto, la literatura crea ambientes, no solo el literal, o sea, al pie de la letra, sino el manifestado también paralelamente, ceñido a un sentir del autor, el cual exorcizó por medio de la palabra y el estilo de su escritura y que genera también reacciones ante el lector. Profesora Paola, gracias por haberme escuchado, le ruego me disculpe si en alguna ocasión me quedo lento, de pronto porque no encontraba la lectura en el momento que la estaba leyendo, pero traté de hacer la reflexión de la mejor forma y espero me disculpe por haberlo hecho de dicha forma y que tenga una feliz noche.